Hola gente de Salta, soy Jorge Calvo y te doy la bienvenida a esto que se llama Brújula, política para no dormir. Después vas a descubrir por qué se llama Brújula, política para no dormir. Pero yo te voy a hacer un speech cortito. ¿Y por qué estamos haciendo además esto? Sobre todo en este año 2019, para que podamos entender un poco. Hace más de 120 años, la Argentina era el principal país del mundo en ingreso de PBI, o sea, el ingreso per cápita por habitante. Solamente comparable a los grandes países del mundo, pero era el primero. 80 años atrás de esta fecha, la Argentina estaba entre los 5 países más importantes del mundo, también medido en ingreso de PBI. Solamente comparable a países hoy del primer mundo, Suecia, Dinamarca, Australia. Eso es lo que tendría que ser hoy la Argentina. Pero sin embargo hemos ido declinando a lo largo del tiempo. De 1935 a esta fecha, la Argentina ha ido declinando posiciones, pero no solo en lo económico, sino también en el campo cultural, educacional, en el tema de la salud. Hemos tenido varios premios Nobel y sin embargo seguimos retrocediendo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el diagnóstico que se puede hacer? Hoy somos pobres. 1 de cada 3 argentinos es pobre. El 32% de la población es pobre. Casi la mitad de los chicos de 14 años o menos son pobres. ¿Qué nos está pasando? ¿Cuál es el desfasaje que tiene la Argentina? Hay que hacer un diagnóstico sobre eso. Por eso, creo que en la medida en que no se mida esta realidad a tiempo, hoy podemos corregirla en este año 2019. Hay muchos planteos, pero todavía no encontré un político que me diga cómo hacerlo. Hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Y estamos huyendo, es como que la Argentina escapa permanentemente. Hemos escapado de los militares hasta el año 83, recuperamos la democracia. Después escapamos de los alfonsinistas, después de los menemistas, y así sucesivamente hasta hoy, donde la gente no quiere saber nada del kirchnerismo, por lo menos la gran mayoría, y tampoco del macrismo. ¿Por qué? Porque en forma secuencial la Argentina no ha podido tener una respuesta de su dirigencia política. El problema entonces, ¿es solo la dirigencia política o es también la sociedad que engendra este tipo de políticos? Ahí está el problema. Por eso, Brújula, política para no dormir, tal vez tenga o entrañe ese propósito, apuntar a un norte, a una orientación. Me parece que hoy faltan filósofos en la Argentina, gente que quiera pensar, gente que no tenga una cultura light, gente que tenga una esencia ciudadana y políticos que no compren conciencias ciudadanas. Gente que empiece y termine lo que hace, que se hagan cargo de sus responsabilidades. Si hay un montón de cosas que de repente hay que corregir en un país y en una provincia como la de Salta. Ahora vamos a tener una entrevistada en un mano a mano, es una hora, una entrevista personal para conocer desde otra perspectiva, desde otro ángulo, a la persona que en definitiva hoy, mañana o tal vez nunca tenga cargos dirigenciales, que pueda ponerse al frente de una sociedad, orientarla, dirigirla y sobre todo construir una sociedad meritocrática, donde se termine el corporativismo, el amiguismo, la rosca política, eso que nos ha sumido en esta profunda decadencia que tenemos hoy. Por eso te presento, esto es Brújula, política para no dormir, yo soy Jorge Calvo y ahora voy a ver a mi entrevistada en la noche que es Bettina Romero, seguramente todo el mundo ya la conoce. Hola Bettina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, gracias por la invitación. Bueno, espero que te sientas cómoda. Sí, gracias por la invitación y que sea con gran éxito, ¿no? Y sí, es el primer programa y a mí lo que me interesa en definitiva es mostrar, como decíamos, desde otra perspectiva lo que tal vez te conocen por los medios, por tu actividad, por tu apellido,
Pero yo quiero mostrar a una Bettina Romero que sea la auténtica. Espero que vos me ayudes. Claro que sí, estamos acá para charlar, así que encantada por la invitación. ¿A qué te dedicas habitualmente, Bettina? Hoy sos diputada provincial. Soy diputada y la verdad que todos los días yo me levanto pensando en esto que vos decías, ¿no? ¿Cómo hacemos y qué podemos hacer y cómo trabajamos para hacer de nuestra Salta una Salta más inclusiva? Mi día se divide, yo me levanto como mamá de 3 hijos y me levanto, 3 chicos? Tengo 3 chicos y me levanto pensando en nuestra Salta, ¿no? Y esto de las redes sociales me permite estar en contacto permanente con vecinos, nos invitan, nos escriben. Ayer estuve en Barrio Autódromo y una de las mujeres por la que hicimos la reunión me había contactado por Facebook y ya sabíamos los temas que íbamos a hablar, fuimos a analizar juntas cómo contener a los jóvenes. Me apasiona a mí la política, yo pienso todo el día. ¿Y por qué te apasiona la política? ¿Qué encontrás de bueno en la política? ¿Sabes por qué te pregunto? Porque hoy mucha gente dice, no quiero ingresar a la política porque es tirar la honra a los perros. Lo habrás escuchado muchas veces. Pero sin embargo, vos provenís de una familia de políticos. Claro, yo al haber vivido como nieta de un gobernador, de Roberto Romero, y hija de un gobernador, entiendo que no es fácil desde lo familiar, desde lo personal, porque estás expuesta, porque de repente cuando entras en la cuestión pública, en el servicio público, uno tiene que entender que también entra, digamos, habrá mucha gente que te puede acompañar y le puede gustar lo que haces y un montón de gente no, pero yo siempre en eso lo entendí como parte del proceso democrático, no... ¿Te cuesta llevar el apellido Romero? No, para nada, estoy muy orgullosa y me emociona. Hasta el día de hoy le contaba a mi abuela, la viuda de Roberto Romero, que fui a almorzar ayer un ratito, la visité, que me sigue emocionando cómo me nombran a mi abuelo y me cuentan historias y me sacan fotos. En ese encuentro que vos tenés con la gente, ¿hay personas que se acuerdan de Roberto Romero? Sí, muchas. Porque una cosa es la dirigencia política y otra cosa es la gente común. Claro, el vecino que me cuenta historias de lo que pudo, no sé, cuando le planteé un tema de salud, me cuentan mucho el tema de salud, ¿no? Que ante una problemática lo pudieron resolver. Yo estoy muy orgullosa de mi apellido, de mi familia, porque en definitiva coincido con lo que vos decías en el inicio, la política en algún punto tiene que representar transformación y tiene que representar el qué hacer. Bueno, pero si no... una de las improntas de Roberto Romero fue la Nueva Salta y el famoso Norte Grande, ¿te acordás? Tal vez eras chica. ¿Qué edad tenías cuando él era gobernador de Salta? Y tenía 10 años, menos, 10 años, 8 años. 8 años. Pero con una familia política me imagino que todo el mundo te contó. Lo viví. Yo me acuerdo cuando fuimos a la plaza a festejar, pero aparte era un festejo porque volvía la democracia, ¿no? Volvía año 83. Exacto. O sea, Roberto Romero le tocó ser un gobernador como Alfonsín a nivel nacional, ¿no es cierto?, en esa transición de la dictadura al proceso democrático. Y era lindo ver el festejo porque se festejaba nosotros de lo familiar, era mi abuelo y era el triunfo de él, pero era el triunfo de todos, ¿no? Era el retorno a la democracia. Era el triunfo de la Argentina. De los argentinos, de todos los salteños, la plaza, me acuerdo allí en Mitre 23. Yo lo conocí mucho, mi abuelo, y lo disfruté poco porque la verdad que se murió muy joven. ¿Es cierto que los políticos no tienen familia? No. Sí, que se dan tiempo para yo creo que en definitiva pasa por la calidad, ¿no? Yo quizás a mi abuelo, a mi padre, uno comparte menos, tenés menos tiempo, pero pasa por la calidad. A mí me pasa como mamá de 3 chicos, ¿no? Bueno, pero contame, a ver, a vos te tocó tener un abuelo que fue gobernador de Salta, pero además un empresario exitoso, movedizo, inquieto, y después te tocó tener un papá durante 12 años gobernador de la provincia. Y vos me decís que tuviste tiempo para aprovecharlos, para disfrutarlos, para conocerlos. Mi abuelo se daba maña para en algún punto buscar a los nietos más grandes y nos llevaba, no sé, si iban, él tenía que ir a Vaqueros o a la Caldera y nos llevaba. Yo conocí Iruya, Santa Victoria con él. Nos trepaba, cuando él hacía campaña, que tenía su helicóptero, iba y se llevaba a los nietos más grandes, y conocí mucho Salta, Santa Victoria, toda la zona de Iruya con él. ¿Era afectivo tu abuela? Muy, muy cariñoso. ¿Y vos con él? Y adoraba a sus nietos. ¿Y vos con él? Mucho lo que hicimos, y uno lo extraña todavía, mirá los años que pasaron. Y a mí me sigue emocionando que me recuerden
en los barrios, su persona, lo que hizo, porque vuelvo a lo que vos decías, ¿no? La política tiene que ver con el hacer. Llega un punto que más allá de las personas, más allá de los nombres, lo que importa es lo que queda, y lo que importa es cómo la política puede transformar y mejorarle la vida a la gente con un hospital que funcione, con un hospital que salve seguro, vidas. Pero hay cosas que la gente no entiende, Bettina. Por ejemplo, dicen, a ver, vamos al caso tuyo. Y podríamos poner el de tu abuelo y también el de tu papá. Gente que ha sido exitosa en su vida privada, que ha tenido sus empresas, que podía haberse dedicado de por vida a hacer lo suyo, sin embargo, recalaron en la política. En el caso tuyo, también, vos podrías ser, sos abogada. Soy abogada. Podrías haberte dedicado a tu profesión, a tus empresas o lo que De hecho, fuese. yo me dedicaba, yo trabajaba, pero siempre tuve una enorme pasión por la política, por el servicio público, por ¿Pero qué es lo que te llama? Me apasiona esto de ¿Qué que es? vos A ver. podés, si vos amás tu provincia y la conocés, Sí. y tenés vínculo con tus vecinos y recorres, porque la verdad que yo hace mucho tiempo que recorro la ciudad, la provincia, la conozco, dialogo, creo en el escuchar. ¿Sabes por qué quiero desmitificar eso? De que dicen, no, entran a la política porque lo único que quieren es poder. ¿Es cierto eso? Por ejemplo, en el caso No, tuyo. yo creo que al revés, te complicás la vida en un montón de cosas desde lo personal, porque por ejemplo, siendo mamá de 3 niños chiquitos, tengo una bebita de 4 meses, con mi matrimonio, mi familia, al final uno tiene que organizarse mucho mejor para poder dar calidad, porque yo no estoy presente, porque hay días los martes, por ejemplo, que son días que comienzo temprano en la legislatura con la reunión de comisión y después sesión. A mis hijos más grandes no los llego a ver quizás despierto, porque los veo a la mañana cuando desayunamos y ya después durante el día cuando yo vuelvo a la 1, 2 de la mañana ya están durmiendo. Bueno, es un precio Y eso alto a el que mí, tenés que eso pagar, a mí ¿eh? me estruja un poquito el corazón, porque digo, pasó todo un día y no los vi. ¿Vos lo viviste eso cuando eras chica? No. ¿De qué? ¿De qué? Eso, lo que están viviendo los chicos tuyos ahora. Yo tuve una madre muy presente, que mi madre acompañó enormemente a mi padre, entonces equilibraba, ¿no? Bettina, mi madre, fue muy compañera de mi padre y su carrera política muy apuntalada por mi madre, pero a su vez mi madre muy presente. En este ¿A caso tu mamá soy le gusta yo. la política? Sí. No, ¿En serio que le gusta sí. la política? Y siempre la entendió para mí como lo que hace a la esencia de la buena política, que ¿sabés cuál es, Jorge? Ella, ¿Cuál? hasta el día de hoy, ella hace 12 años que no es primera dama, sea el día que sea, a la hora que sea, ella atiende el celular, responde, me envía a mí, atendé a tal vecina, a tal persona le pasó un Porque tema. hay gente que acude todavía a tu mamá. Sí, y ella entiende la política con esto, que tiene que ver con el servicio público, con el atender y responder, con el estar a disposición por cuestiones de salud o temas de gravedad. Muchas veces tiene que ver con ¿Nunca salud. estuvo ella en la política? Ella nunca fue candidata, ¿no? No. Ella siempre estuvo desde otro lugar, pero haciendo ¿Por qué? esto que tiene un valor enorme, que es el servicio público con el vecino, ¿no? El atender, cuestiones de cultura, de salud, cualquier inquietud que le pasaban a organizaciones o vecinos, y ella no Ahora, dejó ¿por qué- un mensaje. ¿Por qué nunca fue candidata, por ejemplo? Porque en un país como el que tenemos nosotros, donde hemos visto que un matrimonio como el de los Kirchner creyó que la presidencia de la nación era un bien ganancial. Porque mi padre... Te puede pasar cualquier cosa, No, ¿no? pero mi padre nunca concibió que la política es eso, ¿no? Él nunca pensó en el tema de la esposa, como pasa en Santiago del Estero, o lo vimos en Kirchner. Nos parece algo que no es correcto, ¿no? ¿Cuántos No es hermanos son correcto, ustedes? no es correcto Sí. ejercer o ser gobernador y pretender que con tu esposa compartir poder. Me parece que hay que ser mucho más republicanos y entender... Y menos, o sea, el nepotismo está mal, es terrible. porque va en contra del proceso Es democrático. terrible, sí. Ahora, de eso, hecho, yo me inicié en política cuando ya mi padre, se podría decir, que no estaba en la escena, no era él en Salta como senador nacional, pero él no era gobernador cuando yo me inicio públicamente. Y no es lo mismo. ¿Y te iniciaste cuándo? Y en el 2015, públicamente, que me animé a ser candidata, entendiendo... ¿Qué te hizo animar en ese momento? ¿Hubo algún hecho que vos recuerdes que has dicho, no, ahora me voy a meter en política? ¿Hubo algún detonante? No, después de muchos años que desde la fundación y como centro de estudios de políticas públicas, analizando la situación de Salta, buscando consenso, armando planes de gobierno, de trabajar en las campañas de otros, definitivamente me surgió el decir, bueno,
yo también tengo que aportar mi granito de arena, también me tengo que animar a dar un paso adelante, porque si la política nos excluye a todos los que realmente creemos en la política, si la política termina pareciéndote tan negativa que nadie se quiere sumar, porque dice, no, es algo que no, ¿para qué si es todo lo mismo? ¿Para qué si no logras nada? Me parece que empezamos un círculo negativo donde perdés hasta las esperanzas, ¿no? Y yo elijo vivir acá, elijo criar a mis hijos acá, y quiero sumar, porque no quiero levantarme renegando de cómo está todo mal. Quiero decir, bueno, quiero exigirme y ser un granito más de arena de todo lo que todos aportan, porque la verdad que... Ahora, está muy bueno lo que me contás, porque la gente te va conociendo y va viendo un perfil que de repente es el que queremos descubrir en la noche. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos 4. Un varón, Ajá, que es el mayor, después soy yo la mayor de las mujeres y 2 nenas más, 2 mujeres más. ¿Qué edad tienen tus hermanas? Claro, digo nenas. Son, la que me sigue va a cumplir 37 Ajá, y la más chica 30. 30. ¿Tienen alguna inquietud por la política ellos o no? Los 4 estamos muy orgullosos de la familia de la que venimos, ¿no? Orgullosos de haber visto con el ejemplo de nuestro abuelo, de mi padre, de mi madre, ¿no? De personas que han trabajado años por Salta y creo que nos transmitieron a todos el amor por Salta. Pero bueno, soy yo la que quizás me ha picado más esto de decir, bueno, si tanto me amo mi provincia, mi ciudad, me he preparado, ¿no? Estudié, trabajé en el sector privado, me dediqué pues a las políticas públicas, ¿no? El animarme a comprometerme y poner la cara, porque también te sale bien, te sale mal, la gente te puede querer, te puede acompañar. Yo la verdad que estoy muy agradecida del apoyo que he tenido en las últimas elecciones. Bueno, saliste la más votada, ¿no? Y eso genera una enorme responsabilidad, ¿no? Seguro. Y también soy consciente de que quizás todo ese apoyo que tuve y el acompañamiento enorme que tuve tiene que ver, o en algún punto, para algún sector, me han transferido el afecto de mi padre, que le tienen a mi madre, o el reconocimiento, y quizás me lo transfirieron, ¿no? Ahora, o sea, no reniego de... Mirá la pregunta que le voy a hacer a Bettina ahora, poné atención, porque es como que me nace la pregunta, ¿no? Sí. ¿Cuál fue mejor gobernador? ¿Roberto Romero o Juan Carlos Romero? Pensá lo que vas a contestar, porque alguna vez no puedes volver a tu casa. No, está bien. A ver. No, yo de ambos rescato cosas muy diferentes. ¿Era muy diferente Roberto Romero que Juan Carlos Romero? Creo que las etapas fueron diferentes. La etapa del país, de la provincia, la situación. Ajá. De los dos rescato cosas que los hacen muy diferentes y de los dos rescato algo que los hace iguales. ¿Cuál, por ejemplo? A ver. Ambos... Según tu visión, según no lo que visión, dice la gente. No, claro. A ver. Según mi visión, ambos recibieron la provincia cuando les tocó gobernar en situaciones muy críticas. Yo estaba el día que asumía mi padre y el ex gobernador Ulloa le explicaba a mi padre, es una provincia inviable. Bueno, y le daba el mando eso diciendo, quedó grabado y a mí en me el corazón impactó de los enormemente. salteños, ¿no? Y a mí me Sí, impactaba... Salta es inviable. Claro, sí. y después él entregó una provincia totalmente encaminada. Entonces, y mi abuelo también tuvo una situación dificultosa, ¿no? Del retorno a la democracia, cómo estaba la provincia. Y sin embargo le pudo marcar un rumbo también, ¿no? A decir, bueno, Salta tiene un potencial con el turismo, Salta tenemos que fortalecer la atención primaria de la salud y todo el plan Carrillo, que a mí me llena de orgullo. Entonces los dos tuvieron esa capacidad de saber que justamente eso es la política, que vos agarrás algo que está en problemas. No es que uno sea mejor que el otro, sino que tienen perfiles diferentes y además actuaron en momentos diferentes. Claro, pero en ambos se ve el patrón común de personas que tuvieron el coraje y la capacidad para que ante una provincia o un momento adverso poder acomodar y timonear con un rumbo que creo, y por eso me encanta el nombre de tu programa, el tema de la brújula, de marcar un rumbo, ¿no? Que es algo que definitivamente todo país, toda provincia, toda comunidad necesita tener un rumbo. Claro. Y eso es algo que lo veo en común en Romero padre como en mi padre, ¿no? O sea, en Roberto ¿Sabes Romero. ¿Por qué? Porque por ahí está el mito. Dicen, no, un hombre muy popular era Roberto Romero, que venía de los barrios, que de repente quedó una frase de Roberto Romero,
los cholos con los cholos, los negros con los negros, cosas que de repente pintaban un Roberto Romero como un hombre muy popular. Y por el otro lado, Juan Carlos Romero, un hombre educado, formado intelectualmente. Es más, hay algunos que consideran que fue el gobernador mejor formado intelectualmente que tuvo Salta, ¿no? Un hombre que es doctor en Derecho. Y me cuentan muchos que cuando él entraba, por ejemplo, a las reuniones de gabinete, él sabía perfectamente cada uno de los temas que iba a abordar, con propiedad, con solvencia. Entonces, en un mundo donde hay una cultura light, donde el oportunismo ha hecho estragos y donde hay paracaidistas en todas partes, encontrar de repente a personajes que tienen un poco de esa impronta no es común. Por eso te preguntaba, ¿cómo se mide desde el lugar de hija o de nieta esas dos cosas que por ahí el ciudadano común la viene observando, ¿no? Y dice, no, este era más popular, el otro no tanto, pero el otro era más intelectual que esto y el otro. Son cosas que la gente va apreciando. Pero vos tenés tu visión. Y otro punto en común, bueno, esto que te decía el coraje, ¿no? Marcar un rumbo, creo que ambos dos pudieron marcar y marcaron una clara impronta. Una situación difícil a cada uno. Sí, pero a su vez, más allá de que era difícil, supieron agarrarlo y marcar un rumbo. Porque también necesitamos... Pero para eso son dirigentes. Claro. El dirigente tiene que hacer eso. Y el líder tiene que construir unidad y saber dónde lleva a la tropa. Y después yo creo que en eso, eso es lo que uno hereda de algún punto, es ese gran amor por Salta, ¿no? Mi padre conoce la provincia de punta a punta, entiende los problemas, sabe cuáles son los desafíos de los temas de producción, de los temas de educación, de salud. Y eso que vos decís de la formación, creo que el primer punto es amar tu provincia y el amar lo que haces, ¿no? Este tema de la pasión de decir, bueno, si me comprometo esto lo hago y trabajo de lunes a lunes y me informo y busco las mejores personas. Y yo creo que un poco esta charla analizando algo que ha sucedido en sus dos mandatos, en el mandato de mi padre o de mi abuelo, pero lo que a mí me interesa es también pensar lo que viene, ¿no? Y qué importante en este momento donde uno ve un montón de nombres, un montón de candidatos, empezar a pensar, bueno, ¿y hacia dónde nos quieren llevar? Porque lo que importa ahora es el contenido. Sí, creo que ahora vamos a llegar a la charla de... esa, pero no quiero irme de esto para que no se me pase por alto una cosa que a mí me parece muy importante. En la época de Roberto Romero no había reelección. O sea, él tuvo un solo periodo. Sí, y él no estaba de acuerdo con las reelecciones. Nunca estuve de acuerdo. A pesar, ¿no es cierto?, de que podría haber hecho algún esfuerzo para modificar la Constitución. De hecho, muchas provincias en aquella época comenzaron con eso. Sin embargo, cuando le tocó a Juan Carlos Romero, la modificó la Constitución y nos heredó el tercer mandato, del cual hoy creo que se arrepiente. ¿O no? Bueno, habría que preguntarle a él, ¿no? Bueno, yo lo escuché. Nunca le pregunté. No, pero él lo ha dicho públicamente. Sí. Es más, dijo que no está de acuerdo ya con el tercer mandato. Por eso sí, digo, de hecho, promovió la reforma de la Constitución, ¿no? Ahora, para que... Bueno, que se discuta ahora. Que se discuta. Ahora, dentro de creo eso... que son temas que hay que volver a discutir como salteños, digamos, todos, independientemente de lo que piense cada uno. Un consenso claro, exacto. O sea, no puedes modificar vos la ley fundamental de Salta solo. Exacto. Tiene que haber un consenso ciudadano. Sobre todo cuando hay una convicción democrática real, ¿no? Bueno, estamos charlando acá, si te enganchas recién, ella se llama Bettina Romero, es abogada y tiene un pasado como seguramente lo tenemos todos. La estamos conociendo desde una perspectiva diferente, porque es muy probable de que pueda ella con esta brújula también orientar a las generaciones que vienen y a la propia también. Vamos a una pausa cortita y vuelvo en un minuto. Dale. Muy bien, estamos en Brújula Política para no dormir y en la noche me acompaña Bettina Romero. Estamos charlando informalmente para conocernos desde otro punto de vista. Y le había hecho ya varias preguntas a Bettina que tienen que ver con su costado familiar. ¿Ejerciste la abogacía en algún momento o no? Sí, muy poco tiempo, cuando me recibí en un estudio jurídico. ¿Crees en la justicia? Sí, creo. Yo creo en la justicia, creo en la política. Creo que definitivamente hay que mejorar el sistema. Pero... ¿Hay justicia en Argentina, por ejemplo? Y hay muchas situaciones que nos dejan pensando y dudando, ¿no? Y frustrante. Pensemos, si no, en todas las familias que marchan
en Salta, ¿no? Los viernes, justamente pidiendo justicia por... Mira vos. Así que hay que, definitivamente hay que mejorar y mejorar la capacidad de dar respuestas en tiempo y forma, ¿no? Porque si se demora tantos años para dar justicia, ya Dice llega tarde. un viejo adagio que la justicia cuando es lenta no es justicia. Exacto. Bueno, nosotros tenemos que avanzar en eso. Mucho. Algunos señalan que el abogado es un auxiliar de la justicia, ¿no? Y bueno, de ahí te viene decir, ¿qué será la justicia? Ya Ulpiano la definía como esa constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Pero sin embargo, hoy el abogado entiende que ya no es eso. Bueno, pero entonces un abogado actual de hoy te decía, no, yo defiendo intereses. Es como que pasó a un segundo plano la política, la justicia. Entonces vos decís, che, pero ¿cómo es este cambio? Es lo mismo que un médico, en vez de curar, quiera ganar plata o se olvide del juramento hipocrático. ¿Te das cuenta? Me parece que en eso hay que... Ahí vemos los grandes errores de la sociedad, cómo esta sociedad va mostrando ese costado de debilidad que después, bueno, lo vamos a pagar todos, ¿no? Sí, como cambiar el enfoque, ¿no? De alguna forma. Claro. Lo mismo pasa con la administración pública. ¿En qué sentido? No, cuando uno ve que hay presupuesto, ¿no? En los municipios, en las provincias, en la nación, para un montón de programas o para justamente dar, ¿no?, cumplimiento a un derecho de la salud, de la educación, y después en la realidad ves que las cosas no funcionan o que hay escuelas que están en mal estado, o centros de salud que no tienen médicos, o hospitales que supuestamente son cabeceras y que cuando van a tener una cuestión de urgencia derivan a otro. Vos decís, bueno, tenemos que hacer un esfuerzo porque las cosas públicas pueden funcionar y pueden funcionar bien. Lo que pasa es que nadie bien. confía en el Estado como gran gerenciador. Pero eso es un error porque el Estado tiene la capacidad y dentro del Estado trabajan un montón de profesionales y gente que entiende lo que hay que hacer. ¿Y por qué el Estado es tan malo entonces? Porque falta voluntad política. Porque quizás las cabezas son los que tienen que marcar de vuelta el rumbo, ¿no? De decir, este Estado está para estar al servicio de la gente. Perdieron la brújula. Y muchos sí, porque después se quedan en cuestiones de campaña, se quedan en cuestiones de marketing. Yo soy o sea, realmente creo en la política, Jorge, porque si no creemos en la capacidad que tenemos de transformar las cosas y no nos exigimos, y no exigimos que cada uno de los poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, realmente estén mirando a la gente y trabajando por las problemáticas reales, este divorcio que existe entre la política y la realidad empieza a ser cada vez mayor y eso es muy peligroso, es muy frustrante. Cuando yo voy en cada una de mis reuniones, porque yo nunca he dejado de semanalmente visitar los barrios, charlar con los vecinos, recién vengo de la zona oeste de la ciudad, de compartir un rato con unos vecinos, y cuando vos los escuchás, y muchos dicen, no, ¿para qué? Si nada va a cambiar, es muy doloroso, es dolorosa hasta la mirada de ellos. ¿A vos te sensibiliza eso? Me duele enormemente, porque el día que vos crees que nada va a cambiar y que todo va a seguir igual así de mal, y cuando hay vos mucha gente que la está eso, pasando mal sí, en Salta hoy. ¿Hoy? Y hoy hay mucha gente que está mal, y si esos vecinos creen, y cada uno, ¿no?, de los vecinos de los barrios periféricos, o un comerciante, o los estudiantes, o los jóvenes, o nuestros adultos mayores creen que nada va a cambiar y que todo esto que está mal va a seguir así, es deprimente, es frustrante, nos quita esperanzas, y todos necesitamos volver a creer, necesitamos tener esperanza. Cuando empezamos tu día, cada uno de nosotros cuando nos levantamos, uno necesita levantarse diciendo, bueno, vamos a poder salir adelante. No es que estemos haciendo un programa de autoayuda, pero sí lo que queremos es mirar la realidad con un poco más primero de objetividad para ubicarnos en la realidad, y después un poco más de positivismo, ¿no? Para decir, bueno, no todo está tan mal como está en la realidad. Es que si todos modificamos la forma de trabajar en comunidad, y si todo lo que tenemos una responsabilidad política, nos exigimos más, y cada uno empieza a hacer un engranaje que realmente pone en marcha lo que tiene que poner en marcha, y levanta teléfono, y gestiona, y se ocupa, y sigue los temas, las cosas empiezan a cambiar. Ahora, ¿cómo es el salteño según tu visión? ¿Es chato? ¿Es regular? ¿Es un tipo que se prepara, se capacita? ¿Qué le hace falta hoy a Salta? A mí me llena orgullo el salteño, me emociona, y sobre todo las mujeres salteñas.
Hay una fuerza. ¿Me estás diciendo la verdad o sí, estás de verdad, dando una de verdad, donde respuesta voy, políticamente no, correcta? ayer, por ejemplo, se sumó, nosotros tenemos un equipo de voluntariado. Sí. Ayudamos a que ellos puedan llevar a cabo sus acciones, ¿no? Y sus ganas de ser solidarios. Y ayer un chico, Fernando, 25 años, papá de una nena de 8 años, trabaja, estudia y además quiere dedicar parte de su tiempo en ayudar a niños que necesitan apoyo escolar. ¿Cómo no me va a emocionar? ¿Cómo no voy a decir que lo mejor te conmueve, obviamente. No, claro. Lo mejor que tenemos en Salta es recursos humanos, son las personas, somos los salteños. Ahora, más allá hay de mucha cómo fuerza, somos, no, pero sí. hay mucha fuerza. Yo creo que a pesar de toda la adversidad, a pesar de que, vuelvo a insistir, hay gente que la está pasando muy mal, vos ves que Sí. estas madres, estas abuelas, siguen teniendo ganas de reunir a los vecinos, de pelear por su barrio, de armar una carpeta, de que se sepa que en su barrio falta, o hay problemas con el agua, o hay problemas con sus calles. Bueno, pero o hay ¿sabes qué problemas pasa, de Bettina? inseguridad. A mí me parece fantástico, es decir, uno tiene que ser solidario, se tiene que sensibilizar frente al problema, pero también tiene que ser enérgico para solucionarlo. Es decir, yo voy a dar mi visión, yo respeto mucho la tuya, pero yo creo que nosotros tenemos que superarnos. Para que venga la industria acá hay que tener mano de obra calificada, competitiva, porque si no, siempre van a estar las provincias centrales arriba de nosotros. Absolutamente, pero Jorge, vos vas a la UNSA, vas a la Sí. universidad, hay un montón de jóvenes que están estudiando y que quieren superarse. Y hay un montón de chicos recibidos que buscan trabajo y no consiguen trabajo y se tienen Por que ir a eso, otras para que provincias. Salta sea pero eso. la responsabilidad es de los gobiernos. Sí. De un gobierno provincial que realmente apueste y genere incentivos impositivos, sobre todo, para que se vengan a radicar acá empresas. Porque si hay algo que falta en Salta es empleo. Si lo único que ha dado empleo en los últimos años ha sido el empleo público, ha sido el Gran Buro. Y eso Bueno, no es progreso. Nos hemos transformado en eso. Eso no es progreso. Y tampoco es un empleo genuino. Exacto. ¿Por qué? Porque ese empleo no genera riqueza. Es un No, gasto. y no puede realmente dar contención a la enorme cantidad de profesionales o jóvenes que sí se han esforzado. La verdad es que creo que el incentivo y el desarrollo y el apostar al progreso lo tienen que dar los gobiernos, justamente apostar a ciudades más inteligentes, ¿no? Generar que se pueda brindar la industria de los servicios, ¿no? Que tanto se puede hacer. Bueno, Ahora, yo te digo una cosa, pero yo hace veo falta, que- son políticas que vienen desde otro lugar. La Claro. comunidad poco puede hacer en eso. Por eso te digo, pero Bueno, sí puede, cuando vota. para cuando eso elige. vos tenés que tener prioridades. Una de esas prioridades es la educación. Sí. Yo veo que el mundo está discutiendo cosas tan importantes, el mundo discute cosas importantes, y nosotros estamos discutiendo si el precio del boleto de Saeta sube o no sube. O sea, vos ves que hay una diferencia, hay una brecha fenomenal entre el lugar por donde está transitando hoy el mundo y por donde vamos nosotros. Pero uno tiene Entonces, que lo que pensar. quiero ahora es subirme a eso. Sí, pero uno tiene que quiero pensar integrarme. en esa mujer que tiene que ir a trabajar, que tiene 4 hijos, por ejemplo, y que quizás hasta los saca adelante sola a los chicos, y tiene que ir a trabajar y tiene 2 colectivos para llegar a su trabajo, 2 colectivos para venir, y es todo un presupuesto. Entonces, vos no le puedes pedir a esta mujer que hace un esfuerzo enorme y quizás estudia y trabaja y cría a sus niños y que además piense la política de Estado para el progreso de Salta. Eso se lo tenemos que exigir a los políticos. Y a mí totalmente, me pasa en sí. la Cámara de Diputados, la verdad que yo he logrado, y estoy muy orgullosa de lo que hemos logrado trabajar en conjunto con todos los bloques. Hemos avanzado en temas interesantes, pero la verdad es que después gran parte del tiempo también se va en discusiones muy abstractas, o discusiones que poco tienen que ver con temas cotidianos de la realidad de Salta. O si tocamos temas importantes, después tampoco hay un trabajo con el Poder Ejecutivo, ¿no? Articulado. No hay una articulación. Y entonces me parece que ahí nos tenemos que exigir. La verdad es que Sí. el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo deberían trabajar mucho más codo a codo, más allá de las diferencias políticas que Claro. hay. ¿Sabes qué pasa? Que por ahí alguien no lo entiende como corresponde. Dice, no, el Estado tiene 3 poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y son independientes, pero también son interdependientes, porque como dice Bettina, tienen que trabajar conectados, porque forman parte de un mismo Estado. Y para tener das políticas cuenta? de Estado, justamente Sí. políticas a largo plazo, para poder decir, bueno, apostemos que a la industria
del turismo siga creciendo y genere nuevos empleos, o que el litio realmente se desarrolle y podamos generar un nuevo polo, ¿no? Un centro de desarrollo a través del litio, por poner un ejemplo. Bueno, hace falta articular con leyes que incentiven la erradicación de nuevas empresas, con un ejecutivo que apuntale eso. Creo que ese es el punto, ese es el desafío que tenemos en Salta ahora. Ahora que va a haber un cambio, ahora que vienen las gente elecciones. Creativa también, gente que te diga, a ver, cómo vamos a generar empleo, cómo vamos a generar trabajo, cómo vamos a generar riqueza. Sí, ese es el estado natural del hombre es la pobreza. No hay causas para la pobreza, porque el hombre nace pobre, es pobre. Lo que hay que preguntarse es cómo generamos riqueza, esa es la pregunta. ¿Cómo hacemos para ser cada día más ricos? Generar eso para sacar a la gente de ese estado de pobreza. Bueno, un gran punto sería crear más oportunidades. Y seguro, ¿no? De eso se trata. Ahora, hablando de eso, ¿cómo te llevas vos con la corrupción, por ejemplo? Vos ves la Argentina de hoy, una Argentina diezmada por hechos de corrupción, una expresidenta de la Nación, 11 procesamientos, 5 pedidos de detención, la hija que no quiere volver de Cuba, medio gabinete preso, otras provincias que también tienen problemas de la corrupción. Vos que ingresaste a la política hace menos de 4 años, ¿qué opinás de eso? Me indigna, como nos indigna a todos, ¿no? A todos los argentinos. Es más, yo creo que hasta los propios seguidores. ¿Es una sociedad corrupta la nuestra? No, yo no quiero trasladarle de vuelta la responsabilidad a la sociedad. Sí sucedió, y quizás puede suceder de vuelta, y por eso tenemos que estar alertas, que capaz la sociedad elige no ver esos temas, ¿no? Elige mirar para otro lado. ¿Cómo hace la sociedad para elegir si viene ya un menú preconfeccionado? Dice, estos son los personajes por los que vos tenés que votar. Y vos tenés que votar, elegís al menos malo. La Argentina está condenada durante mucho tiempo a elegir al menos malo. Nunca elegimos al mejor. No, pero yo creo que tenemos que pensar, el voto no puede ser el menos malo, el más simpático, el más lindo. No, el voto tiene que pasar por otro lado, ¿no? Uno tiene que votar. Y yo creo que como comunidad tenemos que darnos cuenta que tenemos que reclamar, pensar, diseñar y exigirnos a un plan de gobierno, exigirnos a un rumbo, a un contenido. ¿A vos qué te parecen las yo no PASO, voto por por personas, Si pero no, entiendo que cada vez fue pesando más. Proyectos. Claro, pero entiendo que cada vez fue pesando más lo personal, si es simpático, es que pesa si lo es personal. lindo. Está bueno que la gente también piense un poco en lo personal. Sí, pero Por después eso, pasa esto a que ver, vos decís de la política light. ¿Por qué ¿no? crees que vos O estás sea, sentada acá? Porque a mí lo que me interesa es que la gente empiece a conocer a la gente que eventualmente puede llegar a ocupar un cargo mañana. De hecho, vos sos legisladora ahora. Entonces lo que me importa es que te descubran a vos como sos. ¿Qué te sensibiliza? ¿Qué te gusta? ¿Cuál es tu familia? ¿Cuáles son los valores que vos estás cultivando? ¿Qué quisieras que cambie en Salta? Porque, a ver, estoy harto de los políticos que me dan respuestas políticamente correctas. Yo quiero estudiada. autenticidad. Además porque los conozco, o sea, no me van a venir a contar el cuento. ¿Te das cuenta? Entonces, lo mismo pretendo de vos. Ahora, te hice una pregunta. Vamos a decir, no, la corrupción me indigna, esto y el otro. Dentro de toda esa melange, los argentinos discutimos otra cosa el año pasado. Pañuelos verdes o pañuelos azules. Ah, no, este es abortero, ah, no, este no, este sí, este no. No se pudo zanjar esa discusión en el Congreso de la Nación. ¿Cómo ves ese problema? ¿Cómo te afecta? ¿Y cuál sería tu opinión sobre eso? Veo que realmente como argentinos nos cuesta buscar consensos, nos cuesta buscar un punto en común, ¿no? Entonces siempre está esta cosa de la grieta, o estás de un lado o estás del otro, ¿no? Es y verdad. catalogar, y eso me parece, no nos ponemos de acuerdo eso en me nada. parece muy peligroso para justamente pensar el rumbo de nuestro país y para pensar el rumbo de nuestra provincia y de nuestra ciudad. Yo me niego a tomar extremos. Tengo otro bloque, ¿no? Ah, ok. Entonces, Decime, me estabas contestando. No, termina de decirme. Entonces me niego a tomar posiciones extremas. No me gustan los extremos, ni de un lado ni del otro, porque en el medio, mientras unos se acusan a los otros, hay un montón de gente que le está pasando mal. ¿Deberíamos hay un hacer montón un de plebiscito jóvenes sobre eso?
¿Un plebiscito? Claro sobre que eso? sí. ¿Te parece que sí. con eso zanjamos la discusión? Y darle más participación a la ciudadanía, darle realmente voz. Porque uno se supone que a través de sus legisladores tienen la voz, pero bueno, no siempre representan realmente al sentir del 100% de nuestra sociedad. Yo creo que definitivamente lo que lamento es que en esa discusión de un extremo u otro nos estamos olvidando de cómo en el día a día podemos mejorar la situación. Y la situación, por ejemplo, es que Salta es una de las provincias con un índice altísimo de embarazo adolescente. Entonces, yo no quiero discutir aborto sí, aborto no, primero porque no me corresponde, porque es una discusión nacional que se da en el Congreso de la Nación, que ya se dio el año pasado y ya se resolvió. Entonces, dejemos esa discusión, respetemos lo que se resolvió, ¿no? Seamos respetuosos, pero eso no quita que nos tengamos que ocupar de este problema, que es un problema de la salud pública, que es un problema que afecta enormemente en esto que hablamos de oportunidades, de empleo, de educación, de salud. Entonces, mira, vos diste en el clavo y se ve que sos una observadora social. La gran cantidad de chicas madres, o sea, de niñas madres, consideradas hasta los 18 años, engendran pobres. Ese chico no tiene futuro. Entonces lo ideal es ver cómo se trabaja socialmente para darle un futuro, una oportunidad, que esa persona pueda el día de mañana tener un buen trabajo, acceder al tema educativo, a una formación, para poder tener una familia. Así es, Jorge. ¿No? Yo como mujer tuve acceso a la información y pude decidir como mujer cuántos hijos tener. Y pude decir que era una bebita y gracias a Dios... O sea, hiciste tu planificación pude planificar familiar. mi familia, de acuerdo a mi carrera, de acuerdo a tus mi tiempos. estudio, a mis tiempos, a mi realidad con mi marido, el matrimonio. Entonces, ahora, ¿por qué yo pude acceder a eso y un montón de mujeres que no? Ahí está. ¿No? Entonces, me encanta ese planteo. Eso es lo que tenemos que pretender para todos. Eso es también igualdad. No hay que hacer igualitarismo, pero sí igualdad de oportunidades y demás. Vamos a una pausa chiquita, corta, y la seguimos en un instante. Dale. Nosotros estamos en esta noche, disfrutando esta noche de sábado, junto a vos en la señal de Somos Salta, y charlando acá con Bettina Romero en la pausa, decíamos, che, qué bárbaro el tema este, ¿no? De cómo Salta, en definitiva, va avanzando con ideas nuevas, va viendo un panorama diferente, se va abriendo también hacia la nación y hacia el mundo. Ella trajo hace un rato el tema del litio, por ejemplo, y Salta tiene un gran porvenir con el litio en la medida en que sepamos aprovecharlo. Pero antes de hablar de eso, estábamos hablando del tema del aborto, y esto y el otro, y ella tiene una respuesta que a mí me pareció convincente, y que creo además que es la salida apropiada para una discusión que genere consensos y no grietas, no divisiones, no divorcios. Que haya un plebiscito, ¿no? Ahora, me da la sensación, yo no sé qué es lo que pensás vos, hay gente que se subió a esto, del pañuelo azul, no, pero en la procesión del milagro hay 800.000 personas, yo no voy a ser tan torpe de estrellarme contra los católicos, porque yo quiero tener un cargo. Hay gente que me da la sensación que se subió a eso y está haciendo política con eso. Y no hay un nivel de autenticidad con eso. Me da la impresión. ¿A vos qué te parece? sí, indudablemente para muchos es una oportunidad para colarse de alguna forma en un tema tan sensible y empezar a figurar. La verdad es que yo el año pasado, mientras se dio toda esta discusión, yo estaba embarazada. Y sin embargo no agarré mi panza y empecé a usar la panza para... No, claro, me parecía que no corresponde, ¿no? Me parece que no corresponde confundir a la ciudadanía, primero porque es un tema que se resuelve en el Congreso de la Nación y nosotros como legisladores provinciales no teníamos incidencia. Y segundo porque, vuelvo a insistir, no construimos nada acusando unos a otros, ¿no? De yo soy mejor persona porque estoy con panza y porque creo... No podés agarrarte de un tema tan sensible o del pañuelo celeste o tal pañuelo para agredir al otro. Creo e insisto, debemos como salteños sobre todo buscar puntos en común, buscar soluciones y no agarrarnos de estos extremos para crecer políticamente o destruir al otro. Creo que definitivamente necesitamos encontrar este camino del centro, buscando
soluciones para los problemas que hoy lastiman a un montón. ¿El centro que es la Avenida del Medio? Y sí, O sea, salir de la polarización, decimos. Sí, la polarización. ¿Pero con quién nos salimos? ¿Con lastima. Urtubey? ¿Con Massa? ¿Con Pichetto? ¿Con Labaña? ¿Con quién Por lo salimos? pronto yo me preocupo de que de nuestro partido, que es un partido provincial, local, donde tenemos un fuerte foco y una identidad netamente salteña, donde lo que nos preocupa es Salta, buscar lo que nos haga bien como salteños. ¿Pero están dentro de Cambiemos ustedes? No, los frentes electorales no se han conformado todavía. Eso hay tiempo hasta junio, que es cuando se presentan las listas, los frentes. Eso es una discusión de ingeniería electoral, discusiones de frente, afinidades con unos o con otros. La realidad es que nosotros venimos trabajando, como lo hicimos todo el año pasado y el otro, como un partido provincial, que nuestro eje es Salta. Ahora, después, ¿cómo armamos ese frente y con quiénes vamos a trabajar? Se lo vamos a ir mostrando a la ciudadanía, manteniendo siempre la coherencia, manteniendo sobre todo la vocación de trabajar por Salta. ¿Te defraudó Ese es mi Macri a eje. vos o no? No, a mí él como persona creo que viene demostrando que quiere hacer y lograr cambio y transformación. A mí lo que me desilusiona es no haber visto un montón de transformación y cambio. O sea, soy una más de las desilusionadas que creíamos en esta transformación ¿Pero rápida. por qué no se hizo la transformación? ¿Porque no pudo, No, porque no yo supo, creo no que quiso? la cuestión ¿O lo excede el macro, tiempo? la cuestión de la macroeconomía, ¿no? De estar en un país donde hace 8 años no crecemos, la cuestión, la mala situación económica que tenemos y que veníamos arrastrando, ¿no? Porque también tenemos que hablar que venimos con años de inflación, años de no crecimiento económico, que genera desempleo, que genera pobreza. Toda la situación macro es tan mala y es tan delicada que opaca los avances que tuvo este gobierno. Entonces, los avances que puede haber tenido en cuestiones vos institucionales, decís que hubo avances en con el cuestiones gobierno de Macri. institucionales, en Ajá. cuestiones de la imagen del país, en cuestiones de fortalecer, en cuestiones de seguridad, de la lucha contra el narcotráfico, ¿no? En esas cuestiones quedan opacadas ante el drama social que estamos viviendo, ¿no? En esto que vos decías de los niveles de pobreza que tenemos, la falta de empleo, la inflación, ¿no? Que es lo más terrible, y yo sé que para el presidente también es su gran obsesión cómo controlarla, y no se está pudiendo, no lo está pudiendo lograr, por algo la inflación sigue. Ese es como nuestro... ¿Vos lo apoyarías a Macri, por ejemplo, en una reelección para este año? La realidad es que yo no estoy trabajando para cargos nacionales ni para ser gobernadora, donde tendría que discutir, bueno, con quién quiero trabajar como presidente. Yo estoy muy focalizada en mi rol hoy como legisladora y en fortalecer a nuestro partido, porque hay una enorme vocación de trabajar en el interior y en la capital por, digamos, cargos locales. Entonces nuestro foco está muy en lo local. La verdad es que yo no quiero discutir presidentes, Delfina, porque la verdad es que frenate un minuto. no voy a hablar ni con Sí. el presidente Macri ni con Urtubey de su candidatura. No estoy hablando, ni De voy a acuerdo. hablar. No Bueno, lo voy a vamos definir. a entrar en este año, 2019. Sí. ¿Es tu año? Quiero que sea el año de Salta, porque es un año donde hay... Qué viva que es, por Dios. Es No, el año de Salta. A ver, quiero ¿cómo que es? A sea, ver. porque es un año tan importante, ¿no? Ajá. Termina el gobernador Urtubey después de 12 años. Termina Macri también. Termina, claro, hay un cambio de presidente. digamos, elección presidencial. No elección sabemos si va a haber un provincial. cambio de presidente, pero termina los primeros Los 4 primeros años. 4 años de Cambiemos. Pero a nivel Salta me interesa, ¿no? Termina un intendente acá. Claro, pero puede haber tenemos la oportunidad de que lo que se construya tenga realmente el foco en Salta, ¿no? Entonces, Pero ¿cómo lo ves eso? A ver, ¿por qué me decís eso? A ver. porque creo que me encantaría un consenso general entre todos los que sean candidatos, donde digamos, más allá de las diferencias, más allá de un montón de cuestiones, pongamos el foco en Salta, saquemos 5 puntos, logremos anotar 5 puntos, 5 políticas de Estado que sean prioritarias Para la provincia de para Salta. la provincia, para ponerla de pie. ¿Y con quién hay que hacer eso? Y a ¿Entre mí los candidatos? Entre los candidatos, entre todas las fuerzas políticas, decir, bueno, gane quien gane, o trabajemos todos juntos para estos 5 puntos. Vos Salta sabés que- necesita de ese consenso. Sí, seguro. ¿Cómo la ponemos El país de pie? necesita el Bueno, consenso. pero mi obsesión está en Salta, Salta, sí. en que lo que aportemos y trabajemos, y creo que todos los salteños tenemos que poner mucho más el foco en Salta. Es interesante que muchos vecinos están, bueno, que el presidente, quién será, no sé qué. Obviamente que el presidente y quién sea el presidente nos afecta como provincia, porque somos un país federal.
Pero también yo quisiese que ese mismo análisis profundo que le estamos haciendo a los candidatos presidenciales, se los hagamos a los candidatos Totalmente a gobernador. ¿No? Hay que Quieren ser muy ser exigente. candidatos, pero ¿para qué? ¿Qué proponen para Salta? ¿Cómo podemos ayudar todos a armar un plan de gobierno? Un plan para que le marque un norte, ¿no? Un norte grande, ya que vos lo has mencionado. Antes lo mencionó Roberto Romero. ¿Vas a ser candidata a la Intendencia de Salta? La verdad es que ¿Te interesa o no? yo tengo una enorme vocación y creo que estoy mucho más formada y preparada para un cargo ejecutivo. Y creo que justamente a partir de un montón de problemas que uno ve, y yo que recorro todas las semanas 2, 3 barrios, digo, bueno, tanto por hacer, ¿no? Entonces sí me entusiasma el poder tener una capacidad más rápida de respuesta. La cuestión ejecutiva siempre es más inmediata en transformar esto que hablábamos. Pero desde lo personal también creo que no es el momento de hablar de mí como candidata, sino es el momento de armar equipos, armar propuestas, en el momento que se defina y que... ¿Y cuándo crees vos que eso se puede definir? Y es más adelante, hoy... Pero más adelante es acá un mes, no es mucho más. Pero que también quiero ser respetuosa con los vecinos que si yo estoy hablando de que exijamos planes de gobierno, contenidos, equipos... ¿Vos tenés plan de gobierno para tengo municipalidad, por un gran equipo que ya está trabajando en justamente esbozar un plan de gobierno, en trabajar. Entonces queremos poner primero el contenido y después la candidatura. O sea, ¿eso qué quiere decir? ¿Vos vas a tener primero el plan y después van a ver quién va a ser el candidato? Queremos pensar primero la ciudad, sí. Ajá. Queremos tener un plan. Primero el plan. Sí. Y después la Y candidata. el equipo, ¿no? O sea, plan, Equipo. proyecto, equipo y después candidata. Y después candidato, después se discuten las cuestiones de candidatura, porque si no es acelerar todo. Para la ciudadanía es muy agotador estar todo el año en campaña. Seguro. No podemos adelantar. Yo No, entiendo y además queremos elegir bien. No, te digo y la también verdad. yo entiendo que para muchos empapelar hoy la ciudad es hacer política o es hacer campaña. Para mí pasa por otro lado, pasa por dialogar, por escuchar, por escribir, por armar equipo. Para mí la gente y Salta necesita otra cosa. Necesita que empecemos por lo primero, y lo primero es buscar Se me terminó el consensos. tiempo. Bueno, Vos sabés que el tiempo es tirano. Sí. Me encantó hacer el programa con vos, que estás del otro lado. Y en esta ocasión empezamos Brújula con Bettina Romero. Una serie de cosas interesantes para conocerla, para mirar, pero sobre todo también para escuchar y compartir, que me parece que ese es el propósito para podernos orientar. Señores, esto fue Brújula, política para no dormir. Gracias, Bettina. Gracias, Jorge, un placer. Hasta la próxima semana.